damos gracias en esta noche porque tú nos das vida, porque estamos aquí reunidos, Señor, porque a pesar del tráfico y las lluvias que se han desatado en todo el país, Señor, pudimos llegar y podemos recibir de tu palabra, Señor. Gracias. También dile si te estás conectando a distancia, porque a través de la tecnología podemos estar no todos juntos físicamente, pero sí espiritualmente en un mismo sentir, puestos de acuerdo, Señor, por una misma razón, y es que queremos aprender más de ti. Pero no solo aprender información, sino que nos dé sabiduría para aplicar esa información y que se convierta en formación. Reconocemos, Señor, que la lámpara sin aceite no sirve. Tu palabra sin la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, Padre, no va a ser tan útil en nuestras vidas. Los fariseos eran gente que sabía mucho de la palabra, de la ley del Antiguo Testamento, pero eso únicamente los envaneció. También 1 Corintios 8:1 nos muestra que el puro conocimiento sin amor nos puede envanecer. Dile: Dios, guárdame de eso, siempre permíteme recibir tu palabra, y cada que yo lea un nuevo libro, que estudie algo nuevo, que sea con un corazón humilde, que reconoce cuánto necesita de ti. Esos son los bienaventurados, cuando tú dijiste: bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen, Señor, cuánto te necesitamos. Y con esa actitud venimos en esta noche pidiendo que tú nos hables, que tú quites todo estorbo, toda distracción, toda barrera, todo tipo de opresión espiritual que esté operando, Señor, en nuestras vidas, en el ambiente, en nuestra mente, en nuestro corazón. Que nada se interponga entre tu palabra y nosotros, que es únicamente tu Espíritu Santo hablándonos y sembrando una semilla que dé fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Y bueno, pues bienvenidos a aquellos que se van conectando desde su casa, desde el coche, desde donde sea. Algunos en la regadera, otros mientras cocinan. Hay que aprovechar bien el tiempo. No sé cuántos estuvieron en el último mensaje que compartí con ustedes, porque este domingo me tocó predicar fuera, pero hace un par de semanas en el tema de leña nueva aprendimos que hay que aprovechar todo el tiempo posible, ¿verdad?, para estar ya sea leyendo, orando, alabando, si se puede de forma audible, si no en nuestra mente, en nuestro corazón, pero estar en contacto con Dios. ¿Cuántos desde ahí ya ponen alabanzas mientras se bañan? Levanten la mano, ¿verdad? ¿Sí se bañan o no? O cuántos mientras ponen alabanzas a veces se bañan también, ¿verdad? Mientras estás ahí en la cocina, en vez de andar escuchando ahí a la señorita Laura, en vez de andar ahí con las malas noticias, hay que estar enterados, mis hermanos, de lo que pasa en el mundo, pero tampoco hay que permitir que eso nos robe la paz. Yo digo, no es el tema de esta noche, pero hubo un tiempo, ya no lo mencioné en ese mensaje, pero hubo un tiempo en el que también perdí el tiempo en esto, ¿no? Viendo varias páginas de noticias y comentarios de mesas de debate políticos, y qué dicen aquí, y a ver ahora de este editorial que dicen, y ahora de esta televisora que dicen. Entonces, estemos enterados, pero que lo que llene nuestras vidas no sea eso, que lo que llene nuestras vidas sea la palabra de Dios y la presencia de Dios. Amén. Más nos vale a todos, ¿verdad? Proverbios capítulo 12 es la base de esta enseñanza que he titulado El peligro de la ceguera espiritual. Te lo quiero leer y luego lo voy a explicar, y voy a adelantarte algunas cosas porque puede que muchos digan: hombre, esto no es para mí, esto es para los pecadores de los domingos que no vienen los miércoles, ¿verdad? Yo que voy los miércoles soy un cristiano súper bueno, casi me van a canonizar. Deberías de hablarme de cómo darle consejería a los serafines, a los querubines, a los ángeles, pastor. Pero déjame decirte, mi hermano, que hombres del calibre de David, que era conforme al corazón de Dios, a pesar de ser ese gran hombre de Dios, llegó a caer en lo que estudiaremos esta noche, que es la ceguera espiritual. Que es la ceguera espiritual: ignorar tu verdadera condición en algún área de tu vida. Y Proverbios 12, versículo 15 nos habla al respecto. Dice que el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. ¿Cuántas veces no has estado perdido en la calle y vas con alguien al volante, ¿verdad?, que te dice: no, mira, por aquí no es, dale a la derecha, dale a la izquierda, y que tú reconoces que esa persona sabe más que tú y gracias a su consejo llegaste? Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que tú dices: no, hombre, yo sé llegar, ¿verdad? Yo de aquí soy, yo aquí nací, aquí crecí, aquí pasé muchos años. Yo lo viví, por ejemplo, no les digan que les conté, porque no vinieron esta noche y no creo que estén viendo la transmisión,
y si no, saludos. Pero alguna vez que fuimos a Querétaro hace algunos años con mi esposa y mi suegra, que vivieron allá muchos años, y Querétaro, bueno, ha crecido muchísimo, y avenidas y puentes, etcétera, y yo iba siguiendo el GPS, pero ellas me dijeron, no le hagas caso, está mal. Y justamente este fue su argumento: yo aquí crecí, pues estos eran mis rumbos, aquí era la fonda de Doña Chona donde echábamos nuestra comida todos los miércoles, y aquí vivía Doña Lupe, y de repente acabamos bien perdidos, ¿verdad? Entonces una me decía que para un lado, otra que para el otro lado. Les mentiría si les dije que el Señor me dio paciencia y contentamiento. No, me enojé y les dije: ya no me hablen, no le voy a hacer caso a ninguna de las dos, voy a hacerle caso al GPS. Y de ahí en adelante, cada que me da alguna instrucción, las ignoro. Digo, hablando del GPS, no de otras áreas, ¿verdad? No editen esta parte del mensaje fuera de contexto. Y les digo, no, yo me sigo por el GPS, ¿verdad? Porque el GPS, digo yo, siempre tiene la razón. De vez en cuando hace cosas medio raras, pero suele tener la razón. Pero te ha pasado, ¿verdad? Que tú decías, no, yo sé a dónde voy, y que de repente terminaste bien perdido. En ese caso el problema no era que estabas manejando mal, sino que además de ir por un mal camino, no hiciste caso del consejo. Y es de lo que está hablando Proverbios. A veces creemos como cristianos que el problema más grande de mucha gente es el camino que están tomando. No, es que se está equivocando en la educación de sus hijos, en cómo cuida su salud, está equivocándose en las decisiones que está tomando en su empresa, en el ministerio, en su negocio, en su trabajo. Y pensamos que ese es el peligro más grande, tomar malas decisiones. Pero Proverbios aquí nos habla de un peligro más grande que la mala decisión, que es no reconocer que lo estoy haciendo. Porque si una persona está perdida, pero reconoce que está perdida, ¿qué va a hacer? Pedir consejo. Actualmente, gloria a Dios, porque tenemos teléfonos inteligentes que tú puedes prenderlos, conectarte, poner a dónde quieres ir y te saca de donde estés. Yo en la Ciudad de México, por ejemplo, no me sé mover. A mí me deja sin GPS en la Ciudad de México y es más fácil que termine en Acapulco que en el centro de la ciudad o algo por el estilo. Me doy una perdida de aquellas, no es broma. La primera vez que me animé a entrar solo fue porque entré con esta cosa se me apaga y yo no sé qué es lo que voy a hacer el día que eso suceda. Nunca tengo idea en dónde estoy. No me preguntes referencias de algún lugar porque no te las voy a saber decir. No tengo la más mínima idea. Siempre me guío por esto y yo cada que voy le digo: Señor, guíame. El Waze es mi pastor, nunca me perderé, por calles de delicados tránsitos me hará circular, de inundaciones me librará, ¿verdad? Y voy con eso, nada más. Pero cuando no existía eso, ¿qué hacíamos hace algunos años? ¿Te acuerdas? Hace muchos años. Ya a los más jóvenes de este lugar no les tocó, pero a quienes sí les tocó la guía Roji. No, bueno, eso ya son palabras mayores, ¿no? Los de la guía Roji se discipularon con el apóstol Pablo y vieron cuando Elías le heredó el manto a Eliseo. Pero ¿qué es lo que hacíamos también? Preguntar a las personas en la calle: oiga, y la colonia tal, no, que 2 cuadras a la izquierda y luego a la derecha, y ahí pregunte. Ya que llegabas, no es para allá, que es para atrás. Y había gente que de maldosa te mandaba en la dirección contraria. ¿Cuántos de ustedes antes de conocer a Cristo llegaron a mandar adrede a alguien a una dirección contraria? Iván es el primero honesto. A ver, levanten la mano. ¿Quién más? Nada más la cara que ponen y se ríen todavía, ¿verdad? En vez de llorar con lágrimas de arrepentimiento, todavía lo disfrutan, ¿verdad? Entonces, los más jóvenes no entienden esto, pero es el mundo en el que nos tocó vivir. Teníamos que preguntar. Bueno, querida familia, el punto es este: en la vida cristiana tenemos que seguir preguntando todos los días. En la vida cristiana uno de los peligros más grandes es el de creer que ya lo sabes todo. Que porque ya fuiste al ITI, porque vengo los miércoles, porque ya soy pastor, porque enseño la palabra, todos necesitamos seguir aprendiendo de los caminos del Señor. Y necesitamos seguir consultando con su palabra primeramente, que Él nos dé dirección. Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Que Él me oriente, porque como lo vamos a ver, puedo creer que estoy bien y no darme cuenta que estoy mal.
Necesito consultar en oración, pedirle a Dios dirección. A veces la Biblia, hace poco lo veíamos, no me da una respuesta explícita. Hay cosas que claramente vienen reveladas en su palabra, ¿verdad? Pero si está saliendo con dos niñas, la Rufulgencia y la Macuspana, y la Biblia no dice en algún versículo, con Macuspana dice el Señor, y las dos son cristianas, y las dos aman a Dios, y las dos son muy similares, pues ni modo que con las dos, ¿verdad? Si no eres el rey David, ni musulmán, ni nada por el estilo. Entonces ahí necesitas que de una forma más específica en oración Dios te guíe. Muchas veces también con personas que tienen más experiencia que tú. En la multitud de consejeros, dijo 2 veces Salomón, está la sabiduría o está la victoria. Entonces hay cosas en las que tenemos que ser humildes y reconocer que un abogado sabrá más que yo de leyes, que un contador sabrá más que yo de finanzas, de declaraciones de impuestos, que un consejero bíblico bien preparado sabrá más que yo de la Biblia, que un padre de familia sabrá más que yo si todavía no tengo hijos. En todas las áreas de nuestra vida vamos a encontrarnos con gente que es especialista en algo, pero a veces al ser cristianos y llenos del Espíritu de Dios y llenos de la palabra, caemos en el error de ser arrogantes y pensar que ya lo sabemos todo. No, yo ya sé, y así voy a hacer el negocio y no se metan, y así voy a educar a mis hijos y no me digan nada, y así le voy a hacer mi matrimonio si les gusta, y si no, no, y así voy a hacer yo. Y no, necesitamos ser humildes y no creer que por ser cristianos ya somos omniscientes. Mi hermano, el único omnisciente es Dios. Nosotros seguimos aprendiendo y en el cielo seguiremos aprendiendo. Nos encontraremos que aún cosas de la vida y de la Biblia que creíamos saber, las sabíamos mal. A mí me fascina este ejemplo que te voy a contar. Hay personas que han escrito en nuestras redes enojadas. ¿Por qué el doctor Alducin ahora predica que el arrebatamiento es antes de que comience la persecución? Si yo escuché prédicas de hace años de él que decía que era la mitad. Y se enojan, o sea, como si por ser pastor no tiene derecho a cambiar de posición doctrinal, a reconocer, ¿sabes qué? Lo que había estudiado de una forma, ahora que tengo más información y más estudio, pues tengo que reconocer que no estaba el panorama 100% aclarado y esto es lo que ahora creo. Entonces, en vez de que la gente aplauda eso y diga, oye, qué humildad de poder reconocer, ¿sabes qué? No soy Dios y hay cosas que a lo mejor tengo que volver a aprender de otra forma. Hay gente que se enoja y que se pregunta, ¿por qué si es pastor cambió de posición? Yo he cambiado muchas veces de mi parecer, de mi pensar en algunas cosas que antes creía de una manera y que vengo a la Biblia y Dios nos da más luz y más luz y más luz y más entendimiento y creo de una forma distinta. Cuando tú piensas que porque eres cristiano y llevas 20 años y tomaste el instituto o un diplomado y te discipulaste, lo que sea, ya lo sabes todo y te cierras a aprender, entonces dejas de crecer. Entonces hasta ahí te quedaste, te estancaste. Quieres siempre crecer, necesitamos ser, Jesús dijo, humildes en espíritu. Estos son bienaventurados, los que vienen delante del Señor reconociendo: Dios, te necesito, Dios, no lo sé todo, Dios, solamente tú eres Dios, hay algo que me tengas que enseñar, hay algo que no sepa de la forma correcta, y esto nos va a permitir crecer, mis hermanos. Tenemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, Apolos, este varón elocuente en palabra, poderoso, ¿verdad? Que llegan Priscila y Aquila y le preguntan, pues, en nombre de quién bautizaba y a quién predicaba, y ven que habían cosas que él desconocía de la salvación, de Jesús, del Espíritu, y lo tomaron aparte y le expusieron más correctamente el camino, y fue de gran bendición. Imagínate que este hombre se cierra porque era un predicador con carácter. Dice que era poderoso en palabra, elocuente, ferviente. Entonces lo imagino, ¿verdad? En ese entonces con mucha autoridad, con mucha seguridad, y esa seguridad lo pudo haber llevado a envanecerse. Hay mucha gente que al comenzar a predicar se envanece, que al comenzar a enseñar se envanece. Es tristísimo, pero le pasa a muchos jovencitos que de repente empiezan a aprender y ya se sienten la cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? Y es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y el hermano.
y los ves en sus redes nada más atacando y humillando y burlándose de los demás. Y yo sí tengo la sana doctrina, les llamo yo usurpadores de la sana doctrina, porque quien realmente la tiene se conduce de otra forma. Y pregunto yo, bueno, ¿en qué iglesia vas? ¿En qué sirves? ¿A quién discipulas? ¿Bajo la autoridad de quién estás? Y la respuesta es nada, 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 nada. Ni se congregan, ni sirven, ni discipulan a nadie. Utilizan plataformas para presumir lo que saben, demostrando con esto que no saben nada. ¿Por qué? Porque el conocimiento, entre comillas, que tenían, los envaneció. Por eso un gran regalo que tendremos en la vida y que nos permitirá crecer es siempre ser humildes y reconocer que los caminos de la vida, dice por ahí un salmista, no son lo que yo pensaba. Casi podría ser bíblico, pero es real. A veces caminamos por un camino y siempre tenemos que ser humildes y estar abiertos al consejo de Dios y de la palabra que Dios ponga en nosotros. Porque en este caso, regresando al pasaje de Proverbios, el problema no era su camino, sino que él estaba caminando mal, pensando que estaba caminando bien. Y el punto es este: quien está perdido pide consejo, prende la aplicación y se orienta. Pero quien está perdido y no reconoce que está perdido, ¿cómo le ayudas? ¿Me explico o no? Quien está perdido, pero al menos es humilde y dice, reconozco que estoy perdido, va a salir de su perdición. Pero quien está perdido y dice, estoy caminando bien, ¿cómo lo sacas de ahí? No lo vas a ayudar. Por ejemplo, los terroristas musulmanes, no dije los musulmanes, no todos los musulmanes son terroristas, ¿verdad? Los que lo son, ¿por qué se ponen chalecos de bombas y se inmolan? Porque ellos piensan que los está esperando Alá en el paraíso con no sé cuántas vírgenes. O sea, el problema no es solamente que están tomando una decisión terriblemente equivocada, sino que ellos están engañados pensando que están bien. Si supieran la verdad, no lo harían. Hay algo más grave que su decisión, fue su información, porque su información los llevó a permanecer en su decisión. Hay mucha gente que algún día estuvo en otra religión. Algunos de ustedes algún día tuvieron creencias equivocadas, como el apóstol Pablo. Él perseguía a cristianos y estaba equivocado, pero sinceramente equivocado. Y cuando Dios se revela a sus vidas, corrigen su camino. Cuando una persona se encuentra con la luz de Dios y reconoce que estaba mal, tiene la oportunidad de corregir. Pero cuando alguien no reconoce que está mal, se cree infalible, ¿cómo le ayudas? Proverbios 3, del 5 al 7 dice, por eso no seas sabio en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia, sino que tienes que reconocer a Dios en algunos de tus caminos, porque en otras ya te las sabes, dice la Biblia. En los caminos nuevos, en los viejos, ya que eres picudo, tú ahí solito la armas. Si tienes hijos hace 20 años, ya ni pidas consejo de otros padres ni de Dios. Si eres empresario hace 30, tampoco. Reconócelo en todos tus caminos. Señor, aunque lleve 20 años estudiando paternidad, 30 años estudiando teología, 40 años estudiando finanzas, 50 años estudiando medicina, te voy a seguir reconociendo, te voy a seguir consultando, voy a seguir orando, voy a seguir pidiendo tu dirección en todo lo que haga. Y Él enderezará tus veredas. Cuando la gente lo deja de reconocer, se pierde. Le pasa a tantos pastores, a tantos líderes que llegaron a pensar que ya por servir, por sus años en el ministerio, lo sabían todo, que dejaron de buscar a Dios, de consultar a Dios, y terminan perdidos y caídos, y de toda denominación. Porque hubo hace algunos años una desbandada de caídas de pastores de cierta denominación. Es que porque son herejes. Bueno, del año pasado para acá había una desbandada también de caídas de pastores de la otra denominación. Los dos se peleaban, yo tengo la verdad, tú eres hereje. Por eso cayó. Resulta que todo aquel que cree estar firme, no importa a qué denominación pertenezca, mire que no caiga. Y no importa a qué iglesia vas y qué nombre tienes y a qué denominación perteneces, todo aquel que de repente se sintió firme y dejó de reconocer a Dios en sus caminos y buscar a Dios, sin consultar a Dios, y se confió en su sabiduría, en que yo ya me la sé, soy un pastor reconocido. David cayó, Salomón también, Sansón también. Pero hablando de la ceguera espiritual, a David le pasó que él andaba totalmente perdido y el hombre ni por acá se había dado cuenta.
No sé si te acuerdas de su historia, la tenía planeada para más adelante, pero te la voy a adelantar. Te la voy a parafrasear, segundo libro de Samuel, capítulo 12, primeros 7 versículos. David había cometido adulterio y homicidio porque se acostó con su vecina casada, la embarazó y mandó matar a su marido. En vez de arrepentirse, siguió con su vida como si nada. Entonces viene el profeta Natán a David y te leo lo que le cuenta. Le dice: mira, David, ¿qué tenemos que hacer? Vino un hombre del camino y le pidió a un hombre rico una corderita, y él tenía muchas. Y él, en vez de tomar de las suyas, fue con su vecino que solo tenía una que había criado desde su juventud, y se la quitó y la mató y se la dio al hombre del camino. ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Y quién se acuerda de la respuesta de David? Fíjate: vive Jehová. O sea, un celo de Dios, vive Jehová, que el que tal hizo, usando a Dios de por medio, es digno de muerte. Él dice: David, tú eres aquel hombre. ¿Qué decías que hay que hacerle? No, que hay que tenerle misericordia. Y así seguimos siendo. Ahora que hubo una caída de un pastor americano muy famoso, me daba risa y compartía, porque un grupo de personas que pertenecen a su denominación publicaban algo con lo que estoy totalmente de acuerdo. Mi problema no es eso. Decían: mira, Noé cayó y Abraham cayó y fulano cayó y todos cayeron, y hay que perdonar y orar y que se levante y que se restaure. Gloria a Dios por ese amor que le están manifestando. Mi pregunta es: ¿por qué con otros pastores que han caído de otras denominaciones no fue esta su posición? Y su posición era: hipócrita, va al infierno, falso, pecador. Dices: entonces si es de mi denominación hay que apoyarle y perdonarle y tener misericordia, pero si es de otra es un hijo del diablo desgraciado. Entonces tenemos más celo a veces por nosotros que por Dios, por nuestra iglesia que por el Señor, y eso es terrible. Y en este autoengaño estaba David. Entonces, vas a citar la palabra, hazlo parejo y ora por todos y restaura a todos, no nada más al que me conviene y al que no. Estamos como los memes, ¿los han visto? De el gatito cuando sale primero tierno en una escena y luego todo salvaje en otra escena, ¿no? Con tal político cuando está con este partido, pero cuando se cambió ya es un querubín. Así estamos, ¿no? O sea, cuando cae el de otra denominación, sí, mátenlo, crucifíquenlo. Cuando cae el mío, el gatito. Entonces, no somos incongruentes, hermanos. Y eso es un ejemplo de ceguera espiritual. Y David estaba en ella. Que lo maten, David eres tú. O sea, el problema más grande de David no era que ya había pecado, sino que fue incapaz de reconocer su condición. Y en vez de volverse a Dios, seguía severamente señalando a otros sin reconocer cómo estaba él. Jesús dijo lo mismo con otras palabras. Dijo: ¿por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no ves la viga de tu propio ojo? ¿Quieres ayudar a tu hermano? Primero saca la viga de tu propio ojo. Tengo que comenzar por mi persona. El juicio comienza por la casa de Dios. Les predicaba hace poco en los últimos 2 mensajes donde hemos hablado de un despertar, que la iglesia piensa que el problema es el mundo y no miramos que nosotros somos los primeros que tenemos que despertar, que el mundo se tiene que volver a Cristo cuando la misma iglesia se ha apartado de Él. Es muy fácil señalar y en ese autoengaño no darnos cuenta que nosotros estamos mal. David cae arrepentido cuando es confrontado por Natán, profeta de ese entonces. Ahora tenemos nosotros la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y vamos a ver más adelante justamente este principio. Dentro de su error hubo una virtud en David: seguía en contacto con el profeta y escuchaba al profeta. Porque ojo, hubo profetas que con la misma claridad reprendieron a otros hombres, como Samuel a Saúl, pero a diferencia de David, ellos no se arrepintieron. ¿Me explico? Entonces, dentro de lo malo y su ceguera, al menos hay que reconocerle a este hombre que fue humilde para reconocer cuando fue confrontado por la palabra. La pregunta que yo hago es: ¿qué actitud tenemos nosotros frente a la palabra?
Porque en ceguera espiritual probablemente caigamos todos. Si David cayó, y es solamente un ejemplo que estoy utilizando, pero tantos hombres y mujeres en la Biblia que creían estar en lo correcto y que estaban a veces un poquito equivocados, estaban desviados, estaban cegados, ¿quién nos garantiza que nosotros no lo haremos? Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando vengamos a la luz de la palabra y nos revele la verdad? Entonces David, desde que cae, se acostumbró a orar pidiéndole a Dios que lo examinara. Te quiero leer un ejemplo de esta oración del rey David en el Salmo capítulo 139, donde vemos lo que él le pedía al Señor y lo que le tenemos que pedir todos los días de nuestra vida. Y hay una paradoja que sucede cuando haces esto. A ver si la logro explicar porque la tengo en la mente, pero no sé si te la voy a poder transmitir como le estoy pensando. Salmo 139, versículo 23. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Está hablando de nuestros sentimientos, de mis emociones, de lo que hay en mi interior. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. A lo mejor mis caminos están bien, pero mis pensamientos no están bien. A lo mejor mis pensamientos están bien, pero mis emociones no están bien. Lo que estoy sintiendo no es correcto. Viste al hermano y le dijiste: Dios te bendiga, pero en tu mente pensaste: hijo del maíz, te odio, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve que el camino sea recto si la mente está mal? O si no lo pensaste, pero en tu corazón le guardas rencor. Entonces tiene que ir alineado el pensamiento con el sentimiento, con el camino. Porque si no corriges, tus pensamientos van a terminar invadiendo tus sentimientos y controlando tus decisiones. Por eso Romanos 12:2 nos dice que para comprobar la voluntad de Dios, lo que tengo que cambiar no es inicialmente mi camino, sino mi mente. Porque caminaré conforme lo que pienso. ¿Me explico o no? Entonces hay gente que no ha tomado decisiones solamente porque no ha tenido la oportunidad. Por miedo a los riesgos, por miedo a ser descubierta, por el que dirán. Pero si no corriges lo que hay en tu mente, tarde o temprano eso va a afectar a tus caminos. Si tú, por ejemplo, no has cometido adulterio, pero estás siendo infiel en tus pensamientos, tarde o temprano eso va a afectar a tus caminos. Si no hay integridad y fidelidad en lo poco, difícilmente la lograremos mantener también cuando seamos probados con lo mucho. Y ese tipo de personas, Dios no las puede levantar más. Porque ¿cómo les va a confiar algo de mayor responsabilidad si en lo poco no son fieles? El ejemplo que algún día te puse. Se les olvida cobrarte el postre en la cuenta, y en vez de llamar al mesero y decirle que le faltó el postre, dices: es una ofrenda del Señor, y te haces pato, ¿verdad? Aclaramos para los que nos siguen a través de redes que en México la palabra pato, porque nos han preguntado, y ahora que estuve compartiendo en Raleigh me recordó el pastor, me dijo: acuérdate no decir eso, porque hay un país de Sudamérica que significa una grosería. Entonces alguna vez les dije: no se hagan patos, hermanos, y una pareja se espantó así, ¿no? Como el doctor Hans Pugenheimer, ¿qué dijo? Entonces en México es como que se está haciendo loco, ¿no? Como que, ay, no, se me olvidó, ¿no? Entonces no te hagas loco, ¿verdad? Llámale y dile: se les olvidó cobrarme esto. Porque si no eres honesto con un postre, ¿lo serías con millones de pesos o de dólares? No. Ahora, la pregunta es: si no pasaste la prueba del postre, ¿cómo Dios te va a poner la prueba de los millones? Entonces, a veces Dios nos prueba con cosas tan pequeñitas que van determinando si somos capaces de ser puestos el día de mañana sobre más. Si con lo poquito nos hacemos locos, si con lo poquito no somos responsables, ¿cómo Dios nos va a confiar lo venidero o lo más grande en lo presente? Entonces, ya no sé ni por qué te estaba diciendo todo esto. ¿Cómo pasamos de una cosa a la otra? Les empecé hablando, ya me acordé, del rey David, que decía: hablaba de los pensamientos, de los sentimientos y de los caminos. Cuando tú vienes delante de Dios en oración: Señor, muéstrame. A lo mejor mis caminos están bien, pero ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? Él te lo va a empezar a mostrar. Y mientras más tienes contacto con tu Natán, que ahora es la palabra de Dios, al verte en ella como un espejo,
Te empieza a quebrantar y a quebrantar y a quebrantar. Y la paradoja es esta: cuando alguien no camina en cercanía con el Señor, en el autoengaño, aún siendo malo, se cree bueno. Pero mientras más tú te acercas al Señor, aún empezando a ser mejor persona, te empiezas a sentir peor persona. Y el Señor te empieza a quebrantar más y a redarguir más. Y en tu corazón empieza a despertar un anhelo de consagrarte más, de buscarle más, porque estás más cerca a Él. Y mientras más te acercas a Él, más te das cuenta que nunca va a ser suficiente. Y quieres más, servirle más, buscarle más, aprender más, consagrarte más. ¿Sí me explico o no? ¿O no? ¿O me están dando el avión nada más? ¿Alguien le ha pasado esto o no? Tantito estás un poco desconectado de Dios, pero te sientes buena persona porque no mato, no robo, no fornico, no adultero, no corro, no grito, no empujo. Estás en tu autoengaño, ¿verdad? Porque estás un poco insensible, un poco duro. Te acercas a Dios, escuchas a Natán, te quebrantas como David, empiezas a orar como David: Dios, muéstrame, háblame. Y al ser comparado con su grandeza, al seguir los pasos de Jesús, que es nuestro modelo a seguir, y no lo digo en un sentido de cargar una carga que nadie puede llevar y de llenarte de culpa, sino de más bien crecer en tu cristianismo, en tu santificación progresiva, porque ves que ahora Él es la meta, ¿verdad? Ahora caminas más cerca de Él y ahora lo conoces más y se revela más y te habla más. Y la paradoja es que empiezas a ser mejor persona, pero estás tan cerca de Dios que te sientes peor persona que antes. No en un sentido, aclaro, de lamento, de culpa, de vergüenza, de no sirvo para nada, sino de bienaventurados, como empezamos el mensaje, los pobres en espíritu. Más reconoces que necesitas de Dios. Más reconoces que sin Él no eres nada. A mí me pasaba antes, cuando no lo buscaba, que pensaba que lo poco que le dedicaba de tiempo era suficiente. Y de repente, cuando uno lo comienza a buscar más, en vez de decir: ay, ahora sí lo busco lo suficiente, dices: no, falta más, es insuficiente. No, falta más, es insuficiente. Y nunca crees que ya estás a la altura, sino que, como Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado. O sea, qué humildad de Pablo. El hombre ha recorrido el mundo entero, entonces, conocido predicando la palabra. Él da testimonio: lo apedrearon no sé cuántas veces, naufragó otro tanto, lo encarcelaron, lo persiguieron, hizo milagros. El Señor lo usó poderosísimamente. Escribió 13 de los 27 documentos del Nuevo Testamento. Y no se para: hermanos, aquí está con ustedes el único, el inigualable, el inalcanzable, el ungido, si uno, así a veces nos sentimos, ¿no? El que ha naufragado y ni aún así se ha apartado, el hacedor de milagros, el evangelista, el autor de 13 cartas del Nuevo Testamento. ¿Te imaginas así presentaríamos hoy a Pablo en nuestras iglesias? Y no estoy hablando que no honremos al hombre. Cuando presentamos a alguien, siempre trata de describir a la otra persona y reconocer y honrar y bendecir, ¿verdad? No es de que llegues al rato: mírate, aquí mi compadre es un inútil, un tarado, pero aquí está. No. Siempre presenta a la persona reconociéndola y bendiciéndola. El problema es cuando nos la comenzamos a creer nosotros. Contaba un predicador que un día venía bajando del púlpito y que una hermana se acerca y le dice: pastor, es el mejor mensaje que acabo de oír en mi vida. Y le responde, dice: allá arriba el diablo me acaba de decir exactamente lo mismo, mi hermana. Entonces, nosotros honremos a los demás. Pablo hablaba bien de sus colaboradores. De Timoteo, qué bonito habló. Dice: a nadie tengo del mismo ánimo que yo, y que tengo un interés tan genuino, sin ninguna motivación personal. Y él hablaba bien de la gente que amaba a Dios. Pero el problema es cuando nosotros empezamos a decir: no, sí es cierto, estoy cañón, ¿verdad? Soy el Pablo, estoy picudo. Yo creo que hoy me voy a cantar unas alabanzas antes de comenzar mi día. Así hay cristianos. Y Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, sino que sigo corriendo a ver si soy digno. Hizo más que todos nosotros juntos. Y dices: a ver si lo alcanzo. Sigo corriendo.
Este hombre no dijo, ya me conformé, sino que hasta el final, ¿qué hacía? Di conmigo, sigo corriendo. Seguía corriendo tras el premio del supremo llamado, porque como te decía hace rato, mientras más te acercas a Dios y más buscas a Dios y más te consagras a Dios, más reconoces que necesitas de Dios y menos sientes que has hecho para Dios. El que está autoengañado piensa que ya eso es suficiente. No, pues yo el domingo voy y sirvo y ya, no me pagan. Cuando un servidor me dice esto y todavía reclamando, le digo, sí, supongo que la sangre de Cristo no fue suficiente, porque yo reconozco que fui comprado a precio de sangre y que le debo mi vida entera, mi tiempo, mis recursos, mi familia, dones, todo está a su disposición. Y si Él hoy me da todo, lo bendigo. Pero si Él nos pide todo, lo seguimos bendiciendo y le seguiremos sirviendo y alabando con la misma intensidad. Fuimos comprados a precio de sangre y nos atrevemos a quejarnos. Y este es un síntoma de ceguera espiritual. El que tiene entendimiento, como Pablo dice, soy un siervo inútil que hice lo que tenía que hacer. Ay de mí, dice Pablo, si no lo hubiera hecho. No, pastor, que muchas gracias de qué. Yo, humanamente hablando, por buenos modales damos las gracias, pero cuando uno entiende que se debe a Cristo. Por eso, dicho sea de paso, no es el punto principal, pero por eso hay tanta gente que se amarga en las iglesias. Y pronto voy a compartir un poco más de esto a fondo. Es que no me reconocieron, no me valoraron, no me promovieron, nunca me dejaron subir. Yo tenía una voz de querubín y el Gandaya Diván jamás me dejó cantar. Yo hubiera predicado mejor que el tal Jesse y ese Yoshi, y no me valoraron, no me dejaron. Hay gente que se empieza a amargar. Hasta que no entiendas que es para Cristo y dejes de esperar recibir algo de la gente, seguirás amargándote. David, ¿a cuánta gente bendijo y de cuánto recibió? Solo de uno. De los demás, pura traición. Tengo amigos pastores que se han llegado a amargar porque traiciones, decepciones y golpes, etcétera. Y Dios sana y restaura, y gracias a Dios yo lo entendí desde muy temprano en el ministerio. Para mí fue un poco más difícil al principio, tanta traición y personas con las que se desvelaba y lloraba. Recuerdo es una familia que estábamos ahí en la sala con ellos y yo dije, ya y es tarde, ya me voy a dormir, y se quedó ella y ella se escuchaba que seguían orando y llorando y la mamá y sus hijitos. Y al mes, por una disciplina pequeñísima, ni siquiera fue disciplina, fue una tontería que cuando predique de esto te lo voy a contar, con uno de sus hijos, no hombre, quería nuestra cabeza literal. Se fueron a buscar al pastor Armando y acusarnos, y de pura tontería que obviamente no trascendió, fue lo más ridículo, pero fue difícil. Y ya luego con el tiempo pues ya se fue acostumbrando, ¿verdad? Yo hoy estoy bien curtido, hermanos. A mí, para que alguien me rompe el corazón está muy, muy difícil. Solamente hay una persona que me puede quebrar el corazón, pero esa persona me dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Él permanece fiel, aun cuando yo soy infiel. Y cuando yo entiendo eso y lo creo, ¿qué me importa si recibo o no de los demás? ¿Me explico? Cuando sé que Dios me ama, me aceptó, me perdonó, me bendice, está conmigo, me respalda, ¿qué te importa si me agradeció, no me agradeció, me saludó, no me saludó, me promovió, no me promovió? Sabemos que de Dios viene nuestra recompensa, que Él pagará a cada uno conforme a su obra. Y es cuando puedes servir con alegría y decir, hermanos, si quieren, perdón por lo que voy a decir, pero es que ha llegado a pasar, edecanes afligidos, es que me la rayó, pastor. Decir que me la rayen todos, Dios me bendice y eso es suficiente. ¿Me explico?
¿Estamos de acuerdo? No, no en que te la rayen todos. No, y perdón que se los diga así de claro, digo, sin decir la palabra como tal, pero es que ha llegado a pasar. Les conté que alguna vez en un concierto en el estadio de béisbol a mi hermana le jalaron las greñas para un concierto de Marcos Witt. Imagínate la persona que la desgreñó a los 10 minutos. Te anhelo, te necesito. Dice, ¿con qué cara le estás alabando a Dios? Cuando hace 10 minutos, déjame entrar, hija de tal por cual. Más que a mí, ¿no? ¡Qué hipocresía! Entonces, cuando alguien no entiende esto, le duele. Si no, vengo temprano, me esfuerzo, me desvelo, no me pagan para servir y todavía me la rayan, me gritan, me insultan a los anfitriones, ¿sí o no, Carlos? Allá abajo en el estacionamiento también, y que no, que tú quién eres, que no sé qué, se lo charolean, la gente está bien loca. Hasta la nena está llorando también. Algo le hizo algún hermano también. Entonces llega a pasar. Desde el estacionamiento aquí arriba, los edecanes, que yo me siento donde quiera y que no, que yo no hago fila, y en el cine VIP yo escojo mi lugar, y llegan aquí, siéntese aquí. No, ¿por qué no allá? Pues porque no. Y hay gente que nunca lo logra entender, no lo supera y se aparta resentida. No era la parte principal del mensaje, pero salió. Regresando a la parte principal, antes de que se nos vaya el tiempo y no terminemos con esto. Juan capítulo 5 es una historia que les he citado antes, pero hoy quiero leerla, porque es otro ejemplo de esta ceguera espiritual en nuestras vidas. Juan 5 dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yace una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos y jugadores del Cruz Azul. Dice que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después de que el agua se movía, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y había un hombre ahí que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que ya mucho tiempo así, le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Y qué tenía que responder? Sí. Pero el hombre, en vez de responder sí, le trata de explicar por qué está enfermo, y en su explicación lo peor de todo es que también erró. Le dice: Señor, porque si él quiere explicar, la respuesta es: Señor, estoy lisiado y no puedo entrar. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjate su respuesta: Señor, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, porque mientras yo voy, resulta que otro desciende antes que yo. ¿Te das cuenta de su mentalidad? O sea, el problema no soy yo, Jesús. No es que yo no pueda entrar, sino que no sé si tú ya viste, pero ninguno de estos mendigos que está aquí a mi alrededor, ninguno de estos infelices me quiere ayudar a entrar al estanque. ¿Cómo los ves? Y así estamos a veces. En vez de voltear con Jesús y decir: sí, Jesús, estoy lisiado, tengo problemas de carácter, me equivoco, he pecado, necesito tu ayuda, necesito tu gracia, tu favor, tu palabra, tu espíritu, tu presencia, tu poder, tu influencia en mi vida, porque yo solo no puedo. ¿Qué es lo que hacemos como este hombre? Culpar a los demás. Otra forma de ceguera espiritual. No, Señor, no es que soy tan malo, es que es mi mujer la que me hace enojar. Si yo tuviera otra que no se disipulara con Jezabel, yo sacaría el querubín que hay dentro de mí. Yo le he visto en consejerías: no, pastor, es que mi mujer es una vieja bruja y por eso soy así. Y a ver, hermana, dice su esposo que es una vieja bruja, y no, pues sí soy una vieja bruja, pero es que si lo viera él cómo se pone conmigo, a veces casi puede asegurar que es el anticristo en persona, y los dos saben que están haciendo mal, pero ninguno lo reconoce porque ambos tienen una gran excusa. Ella no me quiere meter al estanque, es que mi papá no es justo conmigo y por eso soy rebelde. Es que mi hijo no me obedece y por eso pierdo los estribos y grito como una histérica por toda la casa. Es una forma de ceguera espiritual,
Porque no estamos reconociendo que no importa qué hagan los demás, eso no justifica mi situación, ¿no? Y lo que tengo que hacer es decirle: sí, Jesús, estoy lisiado, necesito que me sanes. Pero en vez de eso, muchos cristianos vienen con Jesús y le ponen pretextos. No, pues dividí la iglesia porque pasaba esto. Como si hubiera una justificación para eso. Pues hice una tranza porque, pues sí, no estuvo bien, pero el PRI robó más. No. Llegaba tarde al trabajo, pero es que los demás llegaban tarde también. Hace muchos años que iba con alguien en una reunión, me dice: no importa, todos llegan tarde. Y yo no soy todos. A mí no me importa a qué hora lleguen los demás. El llegar tarde es no respetar el tiempo de los demás. Ahora, te pasó algo fuera de lo común, está bien. Pero el hábito que tienen muchos mexicanos de que citas a las 6 y llegan a las 8. Yo cuando tengo reuniones en casa con amigos ya no sé qué hacer, porque los cito a las 11 y llegan a la 1. Entonces ya hasta les digo a las 10 para que lleguen a las 12. Y llegan a la 1 otra vez. Entonces hay gente así que se justifica. Porque fulano de tal hizo, porque él dijo. Mucha gente se justifica para pecar. No, pues mis hijos son rebeldes, pero mira, los del pastor están igual, como si Jesús dijera: entonces está bien, no pasa nada. Adulteré, pero es que mi esposa no me pelaba. Hice esto, pero el hermano es líder en la iglesia y es peor. Y termino con esta pregunta: ¿quién nos dijo que el modelo a seguir era alguien? Que yo recuerde, Pablo lo que dijo es: imítenme a mí. Y no lo dijo por soberbia, sino porque él estaba seguro de que a su vez estaba imitando a Cristo. Y por eso añade: así como yo imito a Cristo. Y es Jesús mi modelo a seguir. Y cuando yo sigo a Jesús, como te dije hace rato, caer en esta paradoja, porque mientras más quiera ser como Él, más me daré cuenta cuán lejos estoy de ser como Él. Mientras más lejos estés de Él, más creerás que te pareces a Él y menos serás como Él. Pero mientras más te acerques a Él, más te darás cuenta cuán lejos estás de ser como Él y más comenzarás a ser como Él. Sonó medio revuelto, pero al rato llegan a casa, échese un churro. Ya entendí, brother. Y lo van a entender. Vuelvo a repetir, a ver si me sale igual. Mientras más estés lejos de Él, más vas a creer que eres como Él. Mucho cristiano engañado en la iglesia que piensa que ya se parece a Jesús. Yo hace poco te lo dije, yo comparo mi vida con las otras personas, digo está bien, pero la comparo con los héroes de la Biblia y digo me falta tanto. Pero mientras más te acercas a Él, más te das cuenta de lo lejos que estás de ser como Él. Y entonces más comenzarás a ser como Él. Pero tú en tu interior no dirás ya, fue suficiente, sino que siempre entenderás que falta más y más y más. La ceguera espiritual es mortal. Te estanca, te deja viviendo una vida mediocre, pensando que ya está bien ahí. Hay que estar contentos, pero no conformes. Decir: Señor, gracias, pero quiero más de ti. Necesito más de ti. Dejar de culpar a los demás, que por el pastor, por mi esposa, por el gobierno, por el maestro. Y voltear con Jesús y decirle: sí, Señor, estoy lisiado. Me hace falta creerte tanto. Mi fe no es tan grande como creo. Me hace falta parecerme tanto a ti, hablar como tú, pensar como tú, ser como tú, tratar a los demás como tú. Sáname.
Quiero ser más como tú. No caigamos en el error de David, en el error de este hombre. Vengamos a la palabra cada día. Vengamos al Maestro cada día. Y miremos nuestras vidas a través de su palabra, de su persona. Y eso nos permitirá ser completamente transparentes, sinceros y humildes. Y sin llegar al punto de la culpa, porque esto no existe en su presencia. De decir, no, pues sí soy una rata, que me voy a apartar de Dios. Habrá un reconocimiento de nuestra humanidad y de cuánto necesitamos del Señor. Jamás caeremos en este error de la soberbia y ceguera espiritual. Más lo seguiremos y más creceremos. Y a lo mejor tú, al ver a Jesús, vivirás el resto de tus días y morirás creyendo que estabas tan lejos, y seguramente lo estaremos. Pero cuando otros te comparen a ti con el resto de los hombres, tu vida será muy distinta a la de los demás. Tú vas a reflejar el favor de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios. Tú siempre tendrás una palabra de Dios, porque tú estarás con Él y Él estará contigo. Y a lo mejor tú te miras frente al espejo y dices, me sigue faltando tanto. Pero habrá pasos agigantados que otros van a notar y podrás reflejarlo a Él, y otros querrán ser como tú, porque tú quieres ser como Él. No sé cómo quién quieres ser tú. Hoy te invito a que todos le digamos, Jesús, yo quiero ser como tú. Cierra tus ojos y dile, Dios, perdóname si estaba en un autoengaño, en un estado de ceguera espiritual, pensando que mi condición era correcta. Necesitamos tanto de ti. Nos falta crecer tanto. Nos falta buscarte tanto. Señor, yo quiero caer en esta bendita paradoja. Es casi como una trampa santa, en la que mientras más te buscamos, más comenzamos a sentir que es muy poco. Porque nos damos cuenta que no alcanzaría la vida entera para darte el tiempo y la honra que mereces. Señor, queremos salir de este engaño, de esta ceguera. Y dile, perdóname si he caminado por caminos incorrectos, en mi vanidad, en mi soberbia, pensando que estaba en el camino correcto y que si hacía algo mal era por culpa de los demás. Hoy dejo de culpar a los demás, Señor, y quiero decirte lo que no te dijo este hombre. Dile, sí, Jesús, sí quiero ser sano. Levanta de forma simbólica, si así lo deseas, tus manos en señal de rendición y dile, te necesito. Necesito, Señor, que tú obres en mi mente, en mi corazón, en mis caminos. Quisiera ser más como tú, pensar más como tú, hablar más como tú, actuar más como tú, tener más fe como tú, hablar más de ti, glorificarte más, servirte más. Y es lo que quiero hacer de hoy en adelante. Dile, ven y sana mi vida, restaura mi vida, transfórmame, cambia mi forma de caminar, de pensar, de sentir, de hablar, de ser. Haz en mí lo que yo no puedo. Renuncio a esta idea de que todo estaba perfectamente bien, y al mirarte a ti me doy cuenta. Entonces, ¿por qué Pablo decía, después de todo lo que hizo, que él mismo no estaba seguro de haber alcanzado, pero que seguía corriendo a ver si llegaba a la meta? Dile, así quiero que sea mi vida, Señor. Hoy te entrego, Padre, toda
la lista de cosas de las que me jactaba no son nada ante tu presencia y delante de ti. No he hecho nada todavía. Falta una vida entera para apenas comenzar a avanzar un poco. Dile: Dios, perdóname si algún día me jacté y hago esto y voy aquí y oro por él y predico acá no dejes que caiga en el conformismo, Señor. Dile: gracias por todo lo que has hecho en mi vida, con mi vida y a través de mi vida. Pero dile: Señor, quiero más de ti. Que tú hagas más en mí, conmigo y a través de mí. Que nunca más el enemigo nos vuelva a engañar. Y que busquemos tu dirección y tu consejo todos los días de nuestra vida, en todas las cosas que hagamos, Señor. Y que entonces tu mano se empiece a notar sobre nosotros. Y que mientras más nos acercamos nosotros a ti y más sentimos que nos quedamos tan lejos, nuestras vidas empiecen a ser tan transformadas, Señor, de una forma no sé cuál es el término cuando se empieza a multiplicar, de una forma explosiva en nuestras vidas, Señor. Que otros sí se den cuenta. Dios, yo oro por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en este lugar, por la gente que nos sigue a través de redes. Que sea tan grande lo que tú empieces a hacer, que sea innegable ante los ojos de aquellos que les rodean, que se están acercando a ti. Que puedan ver ese cambio, ese antes y ese después, lo que tú harás en sus vidas, Señor. Así como todo mundo se dio cuenta que este paralítico andaba, que así toda la gente, Señor, pueda darse cuenta de la restauración y transformación que tú traerás a las vidas de cada persona, Señor, que hoy está tomando esta decisión de venir delante de ti con un corazón humilde, con un espíritu manso que reconoce cuánto te necesitamos, oh Jesús. Transforma nuestras vidas como la de este paralítico. No buscaremos más pretextos. Haremos lo que es correcto, sin importar lo que hagan los demás, porque tú lo mereces. Sin importar si recibimos o no de los demás, porque tú lo mereces. Porque fuimos comprados a precio de sangre y te daremos lo mejor de nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo
para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal?